Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto estar aquí nuevamente con todas y todos ustedes para seguir hablando y compartiendo impresiones y qué se viene con el tema de la última elección presidencial y nacional que tuvimos aquí en México. Insisto, difícilmente revertirán el resultado electoral, pero sí esperaríamos que el Tribunal Electoral hiciera como lo hizo en el 2006, en el caso de Vicente Fox, una valoración del peso de este tipo de argumentos en un proceso electoral democrático. Creo que es importante hablar de lo valioso que es un organismo como el Instituto Nacional Electoral y los locales y lo que tendremos que cuidar de aquí hacia adelante, ¿no? Tenemos un anuncio de esta semana de que la semana que viene Claudia Sheinbaum va a anunciar su gabinete. Me acompaña, como siempre, Beata Boina, que junto con ella vamos a entrevistar, a llevar esta conversación con Arturo Sánchez, que está aquí, profesor. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, que tienes tanta experiencia en el tema de las elecciones. Y bueno, seguramente estuviste viendo muy de cerca cada uno de los momentos de lo que fue la campaña, las campañas, los resultados y lo que sigue. Entonces, Arturo, pues bienvenido y si me dejas comenzar, me parece que es importante comentar para la audiencia cómo quedó en términos generales ya el resultado a través de los cómputos distritales del INE, que pues por un lado dan a Claudia Sheinbaum como ganadora, con aproximadamente 59.76% de los votos. En su segundo lugar a Xochitl Gálvez con el 27.4% y Jorge Álvarez Maínez con el 10% aproximadamente, no recuerdo si un poquito más, poquito menos, una participación electoral final del 61.04%. Y bueno, esto es un poquito de los datos, no quiero decir más porque también sabemos que se ganaron mayorías, pero quisiera que tú nos plantaras más cómo resultó cómo va resultando este resultado final y pues cómo ves el papel del INE y de todos los organismos electorales de los estados que en esta elección pues casi todos tuvieron que participar. Muchas gracias. Gracias, Azucena. Qué gusto, Beata, volver a coincidir aquí con ustedes. Bueno, pues tienes razón. A ver, creo que ya se ha platicado aquí sobre la sorpresa que tuvimos el día del 2 de junio en la noche. Ya mencionaste un dato importante que no nos esperábamos. La participación fue más baja que en las elecciones del 18 y más baja que en las elecciones del 12, lo cual rompe la tendencia ascendente de participación que traía el electorado mexicano. Se dirá que son más electores, que estamos ya casi en 100 millones de electores. Se dirá que pues había una cierta certeza de quién iba a ganar y eso desincentivó a ciertas personas a votar. También se dice que el crimen organizado pudo haber sido un factor en algunos estados de la República porque contrasta con la participación, por ejemplo, en la Ciudad de México, que fue bastante más alta. Entonces, bueno, esa fue una sorpresa que hemos venido aquilatando a lo largo de estas 2 semanas y que merece un análisis muy especial sobre cuáles son los factores que realmente mueven a la participación electoral. La otra sorpresa es ya los resultados como se asientan en los cómputos distritales y en los cómputos estatales que se realizaron este domingo. Recordemos que primero se cuentan los distritos y después se cuentan los estados para hacer la sumatoria nacional y en ese sentido, bueno, tenemos ya los resultados oficiales hasta ahorita. Todos ellos impugnables ante el Tribunal Electoral. De hecho, si leemos la prensa el día de hoy, ya se anuncian impugnaciones masivas tanto para las elecciones presidenciales como para las elecciones de diputados y de senadores. Arturo, ahí, ahora que estás ahora con ese tema de, digamos, Tribunal Electoral y las impugnaciones, o sea, ¿cuáles son los tiempos en cuanto a las impugnaciones? O sea, ¿ya se están haciendo
¿O hay una fecha a partir de la cual se pueden hacer y cuánto tiempo queda para resolverlas? Hasta donde entiendo, las impugnaciones para la elección presidencial terminan, su plazo vence hoy. Ok. Entonces ya estamos, ya lo que se pudo Ujú, haber impugnado es ahí. Ahora, déjame ujú, hacer un paréntesis en ese sentido. ¿Cómo se impugna una elección presidencial ujú. con 30 millones, 35 millones de votos de diferencia? O sea, eso hacía sentido en el 2006 cuando la diferencia eran 250,000 votos. Creo que aquí hay un primer criterio de análisis que debiéramos tener presente a lo largo de la plática. Una cosa es lo que pasó en la jornada electoral, en donde se impugnan mucho, pues, todos los acontecimientos del día, ahorita platicamos sobre ellos, y otra cosa es impugnar el proceso electoral en su conjunto. En el caso de la jornada electoral, si tú me preguntas, yo creo que las cosas salieron bien. Las cosas Ujú, salieron bien para el INE. Hay todo un debate en ujú. relación al presunto fraude que se podría haber cometido, pero había muchos fantasmas que no ocurrieron, que los capacitadores electorales habían renunciado y que no estarían listos para la jornada electoral, que había una gran cantidad de funcionarios de casilla que estaban renunciando días antes de la jornada por miedo, que iba a ser necesario tomar una gran cantidad de funcionarios de la fila Sí. para rellenar, y que Morena estaba lista poniendo ahí a su gente para que manipularon los votos el día de la jornada electoral. Bueno, la verdad es que todos los indicadores que da el INE y que obviamente conocieron los partidos políticos desde las 10 de la mañana del día de la jornada electoral, pues no apuntan a nada diferente que haya ocurrido en elecciones anteriores. Arturo, hay O nada sea, más una precisión pequeña. Em, Recuerdo que hubo casillas que de todas formas se instalaron. O sea, aquí como mencionaba un poquito Beata al inicio, creo que una pregunta es saber si el INE contó con todos los recursos para esta elección en el día, llevarla a cabo de manera completa, o si las reducciones en los presupuestos pudo haberse reflejado en la jornada. Yo lo comenté en el programa pasado, fue una elección que se logró bien, pero muchos comentamos que vimos un poco más de lentitud. Entonces, digamos, ¿sí estuvo igual o...? a Ujú, eso justo iba. A eso justamente iba. Mira, yo creo que tu conclusión es interesante, porque sí se contaron con los funcionarios capacitadores, sí se organizó todo adecuadamente, pero la calidad de la capacitación y los ujú, tiempos para preparar bien ujú, las cosas fue distinta. Y ahí sí voy con problemas tanto administrativos como de presupuesto. A ver, por ahorrar dinero, por ejemplo, en el caso de los capacitadores y asistentes electorales, se contrató una empresa que no fue capaz de proporcionar en tiempo los chalecos, los instrumentos para que los capacitadores se pudieran identificar. Muchos capacitadores tuvieron que empezar la capacitación muy tarde, porque tocaban la puerta y decían, soy capacitador del INE, y pues no te la creo. Pero si llegas ujú, con tu investimenta, tu mochila, con tus papeles, con tus documentos, pues es otra cosa. Entonces, ujú, no salió mal, pero sí hubo un trámite administrativo que por querer ahorrar, finalmente le salió más caro, porque tuvieron que acelerar las cosas. Lo mismo pasó, por ejemplo, con los teléfonos. A cada uno de los capacitadores se les dio un teléfono inteligente con el objetivo de que capacitaban a gente, tomaban los datos, los nombres, su escolaridad, etcétera, etcétera. Muy bien, lo vamos a llamar, usted acepta, bla, 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 bla. Y esa información inmediatamente se iba a las computadoras del INE y se iba haciendo una base de datos para saber. Pues no, mientras no les dieron los teléfonos, porque la compañía que contrataban no tenía una cobertura de internet a nivel nacional, pues los trabajadores tuvieron que hacerlo a mano. Entonces eso pasa también el trabajo. Cosas como esas sí ocurrieron, que lo resolvieron a costa del esfuerzo de la estructura del INE, que es la que yo creo realmente sacó la elección. ¿Sí me explicó? Sí, Pero bueno, ahora bien, sí, Arturo, o sea, esos elementos, digamos, esos fallos en el proceso, en la capacitación, no son, digamos, lo suficientemente graves como para cuestionar, digamos, la validez de la elección. Me imagino que para nada, ¿no? Las exactamente. impugnaciones
tampoco seguramente servirán mucho en el caso de las elecciones presidenciales, porque pues el margen, digamos, de diferencia es tan grande que incluso si hay diferencia de unos cuantos votos no pasa nada en cuanto a los resultados finales. Pero hay situaciones, por ejemplo, en el caso de, no sé, en la Cámara de los Diputados o el Senado, o digamos en las elecciones a nivel estatal o local, donde sí podrían tener sentido esas impugnaciones o no tanto. Mira, las impugnaciones en la elección presidencial tienes toda la razón, Beata. O sea, si lo que buscaran los partidos sería revertir el resultado electoral, yo no veo cómo. Además, el tribunal, a pesar de lo que haya pasado, siempre va a privilegiar el respetar la voluntad popular, que estuvo en los votos, que fueron contados en la casilla, que fueron recontados en un 67% en los consejos distritales y que todavía el tribunal puede contar más si es necesario. Y si el tribunal encuentra lo que seguramente encontrará, que en efecto hay una clara voluntad del pueblo mexicano porque Claudia Sheinbaum sea la presidenta de México, no va a haber nada que permita revertir el proceso. Pero el tribunal tiene que también analizar otro tipo de causales. Y las causales tienen que ver con la equidad con la que se dio la competencia electoral. Sí, y ahí va a tener necesariamente que hacerse cargo de la presencia presidencial a lo largo desde que empezó el sexenio en contra de las autoridades electorales, la influencia de la violación consistente del presidente de la República a la Constitución, metiéndose con su discurso mañanero, utilizando recursos del Estado para privilegiar a su partido y a sus candidatos, el desacato presidencial y de otros funcionarios públicos a llamados explícitos del Tribunal Electoral, el haber dejado incompleto el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral y la mayoría de los tribunales estatales, o el uso de recursos públicos con los servidores de la nación haciendo propaganda para Claudia Sheinbaum. Entonces, todos estos elementos, insisto, difícilmente revertirán el resultado electoral, pero sí esperaríamos que el Tribunal Electoral hiciera como lo hizo en el 2006, en el caso de Vicente Fox, una valoración del peso de este tipo de argumentos en un proceso electoral democrático. Para eso recordemos que la magistrada Yanino Talora propuso al Tribunal Electoral hacer un cuaderno de seguimiento de todos estos incidentes para que a la hora de calificar la elección presidencial se tomaran como antecedentes. El tribunal no aceptó eso. ¿Por qué? Porque haría vinculatorio la valoración final con base en ese precedente ya sentado. Sin embargo, ahorita el efecto es el mismo. No va a ser vinculatorio anular la elección presidencial por estos elementos, pero sí es constancia de que estas cosas ocurrieron. Entonces, sí es medible, sí es factible que se argumente, y así como en el 2006 el tribunal dijo, en efecto, el presidente Fox violó la Constitución, violó la ley, intervino, bueno, pues que lo digan ahora. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para cerrar las impugnaciones? Eso lo tendrá que hacer, eso ya se debe haber hecho, o se debe estar haciendo en estos momentos, y el tribunal tendrá que valorar la elección presidencial a más tardar el 6 de septiembre. Ok. ¿Sí? Porque justo esto estaba viendo. Claudia es la única que está como en la espera, ¿no? De su constancia. Bueno, no sé si haya más, pero digamos, de Claudia Brugada ya le dieron su constancia, en algunos estados como Jalisco, pero sí sé que, bueno, a Claudia Sheinbaum falta que le emitan el certificado de constancia de mayoría, que es lo que estamos esperando por parte del tribunal. Y por ahí se ha dicho, sí, el más tardado en entregar eso fue la elección de Calderón, ¿no? Cuando fue todo esto del fraude y voto por voto, etcétera, etcétera. No sé si antes de eso se habían tardado más, pero pues ahora... No, pero es que eso está en la ley, Azucena. Okay. Eso está en la ley. La ley es la que establece que es hasta el 6 de septiembre que lo puede hacer. Te voy a decir por qué. Sí. Porque el tribunal tiene también que atender las impugnaciones contra la elección de diputados. Y ahí son 300 distritos. Okay. Y tiene que atender las impugnaciones en contra de las elecciones
para senadores. Estamos hablando de las elecciones federales. Ujú, En consecuencia, el tribunal no puede calificar la validez de la elección presidencial hasta que no termine estas otras dos ok, ya, elecciones. clarísimo. ¿Por qué? Porque puede ser que en el análisis de la elección para diputados en el distrito número tal, den de baja X casillas. Y digan, o por ejemplo, las casillas Zapato que aparecieron por ahí en Chiapas. Capaz que el tribunal dice, pues esas casillas no tienen sustento, se anulan, etcétera. Y eso hace que el número total de votos varíe muy poquito, Ujú, pero ujú. varíe. ¿Me explicó? Insisto, no suficiente para cambiar la elección presidencial, pero como bien decía Beata, sí podrían cambiar la elección de un distrito. Sí, difícilmente cambiarían la elección de un senador, pero hasta que eso no ocurra, el tribunal no va a poder decir los votos definitivos que tuvo Claudia Sheinbaum son estos. Ok. Tuvo Xochitl son estos, los que tuvo Jorge son estos. Y con base en eso ya resuelvo. Fíjate que incluso un dato que a veces se nos va cuando hablamos de mayorías, porque luego, la noche de la jornada electoral gritaron mayoría calificada. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Ujú. La asignación de los diputados y senadores de representación proporcional los tiene que hacer el INE también una vez que el tribunal acabe de calificar Contabilizar. todas esas elecciones para tener exactamente qué número de votos tuvo cada partido y de esta manera hacer la asignación correspondiente. Otra vez, está muy difícil que no tenga Morena mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Parece que en la Cámara de Senadores está peleándose, pero ¿de qué depende? De estos datos. ¿Cuándo va a hacer el INE la asignación de diputados de representación proporcional? Hasta el 23 de agosto, porque es cuando el tribunal ya terminó diputados, ya terminó senadores, le informa al INE cómo quedaron las cosas y con esa información el INE hace la integración final de las cámaras. Que la Y de- Empiezan, tendremos sí, en y empiezan septiembre. a trabajar 1 de septiembre. Exacto, Ujú. porque ellos empiezan, como dice Beata, ellos tiene que ser en agosto, porque el 1 de septiembre, y fíjate que además de todo, todavía es impugnable el acuerdo de línea de representación proporcional. Ese es el tema donde iba, porque ahorita todo el mundo nos Sí, estamos preguntando eso. exacto, pero ese acuerdo es impugnable. Cuando me dicen, hay sobre representación, a ver, espera, va a haber sobre Ujú. representación si el INE no hace bien el reparto y sobre representa algún partido. Ok. Y ahí Bueno, está la cuestión de la sobrerepresentación, considerando partidos versus coaliciones. no, no, Entonces, no, si, no, si no, nos no. pudieras ayudar ahí a entender ese No. tema, por favor. Es muy técnico, pero ¿cómo se llama? Pero, Pero y importante. me ha costado muchísimo trabajo explicar. A ver, Venga. 300 diputados ya los ganaron los diferentes partidos. Y sabemos que Morena ganó muchísimos, 200 y tantos. Es- Ujú. ¿Qué es lo que ocurre? El INE tiene que decirnos cuántos diputados ganó cada partido por sí mismo, no como coalición. Cuando se firmó el convenio de coalición, se dijo, en el distrito 33, en el distrito X de Guanajuato, por ejemplo, vamos en coalición, pero si ganamos, ese diputado va a asignarse a la bancada del Partido del Trabajo. En otro distrito, vamos en coalición, pero si ganamos, ese va a ser para el Verde y los otros para Morena. Entonces, después de que ya sabemos que ganaron, el INE lo primero que tiene que saber es cuántos diputados le tocaron a cada uno de los tres partidos. Bueno, de los 7 partidos. ¿Ok? Bueno. Luego, ya que el tribunal diga cuántos votos quedaron válidos, ya quitaron los nulos, los de candidatos no registrados, los de los candidatos independientes que participaron, ya quitando todos esos votos y quitando los del Partido de la Revolución Democrática, porque perdió su registro, los Ujú. votos que quedan es la votación válida. Y entonces eso se vuelve el 100%. Ok. ¿Cuántos votos tuvo cada partido? Se hace el reparto y con base en ese partido le tocan de los 200 la proporción de votos, la proporción de asientos a cada uno de los partidos. ¿Ok? Y entonces ya sabemos, sumamos los que le tocaron de representación proporcional
más los que le tocan porque ganaron de mayoría relativa, sabemos cuánto tienen. Y se acabó la historia. Pero si un partido, la suma de mayoría relativa más representación proporcional, le da X número, ¿sí? Y ese número es mayor que ese número le da un porcentaje de la Cámara. Ujú. ¿Ok? Bueno, si ese porcentaje de la Cámara es mayor a la votación que tuvo, entonces hay que ver qué tan mayor es. Puede ser mayor hasta 8 puntos, pero Ujú. si son más puntos, el INE tiene que decir, perdóname, pero solamente te puedes sobrerepresentar de tu votación 8 puntos. Y con los diputados que te podría ayudar, te sobrerepresentarías más. Así que te voy a quitar diputados de representación proporcional para que te ajustes a la sobrerepresentación que permite la ley, que es de 8 puntos. Ok. ¿Ok? ¿Y qué haces con esos diputados, que van a ser como 9, Los que más o menos, sobren. 9 o Ujú. 10, que le quitas a Morena? Los repartes entre los demás partidos. Vuelves a hacer un 100% y los repartes entre los demás partidos. ¿Sí? Y hasta entonces sabremos cuántos. Ahora, si tú me Ujú. dices en los cálculos que tenemos qué es lo que va a pasar eso. Ningún partido se va a sobrerepresentar, salvo Morena. Ok. Y en consecuencia, le van a quitar un número de diputados a Morena, Ujú. los van a repartir entre los demás partidos. Aquí ya no juegan las coaliciones. Aquí es partido por partido. ¿Ok? Ahora, ¿qué no nos gustó de lo que pasó en la Ciudad de México? Que cuando se estaban haciendo esos cálculos, en el momento en que se estaban haciendo otros cálculos, unos candidatos dijeron, no, 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 yo estaba con Morena, pero finalmente Ujú. con este otro partido. ¿Para qué? Para Para no evitar perderlos. la representación de Morena e incrementar la representación de los dos aliados. Ese es un tema que va a tener que resolver el Tribunal Electoral. Esperemos que muy pronto, que desde mi punto de vista es un atropello con todo y lo que aprecio al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pero bueno, en todo caso, incluso si, digamos, se haga estos ajustes, tú no ves posibilidad de que cambie la situación de la mayoría cualificada para los partidos de la coalición que estuvieron con Morena, y en el Senado, pues una situación, digamos, cercana a mayoría cualificada. Tiendo a pensar eso, pero debemos poner atención, esperar a los resultados finales. Yo creo que es factible pensar que eso es lo que va a ocurrir y en ese camino estamos. ¿Qué otras cosas me parece importante decir? Porque cuando yo digo que la jornada salió bien, déjenme darles unos números. Solamente no se instalaron 23 casillas. Oye, son muchas. Es que Leonardo Valdés presumía en el 2009 que solamente le falló una casilla. Sí, pero en el 12, en el 15, en el 18 se dejaron de instalar más casillas. Fíjense un dato que a veces se olvida. En 333 casillas hubo que suspender la votación temporalmente. Sí, por causas de violencia. Sí hubo violencia, llegaron gente, se echaron relajo, todo lo que tú quieras, se metió orden y la votación siguió. Pero sí Ok. hubo este tipo de cosas en 333 casillas. ¿Y Sí. eso fue solo de esta elección o también No, seguimos? esto es también muy Esto, normal. muy normal. Solamente en las 23 que les digo, pues no hubo forma de Sí. instalarlas. Entonces tenemos una elección muy completa en ese sentido. Azucena, me preguntabas del INE, la lentitud de algunos procesos. Pues sí, el PREP salió tarde También. y lento, ¿sí? Y luego, además de eso, las que sí salieron a tiempo y rápidamente fueron las encuestas. Por eso urgía que los conteos rápidos salieran rápido, para estrechar el tiempo, Claro. lo que dijeron las encuestas y la decisión oficial, ¿ok? Salieron tarde también, o sea, Los conteos antes de rápidos salieron medianoche, ¿no? tardísimo, Pues, tardísimo. ¿tú sentiste que hubo mucha incertidumbre en ese momento? O sea, Es que te voy a decir lo que pasó. En ese lapso, entre las 7 ujú. de la tarde y 12 de la noche, más o menos, en donde se difundieron ya los resultados del conteo Bueno, rápido, ya. bueno, todo el mundo actuó, ¿sí? Bueno, Ujú. Televisa empezó a ya dar resultados de gubernaturas, ya empezaron a dar, cuando todavía no había datos. Claro.
¿sí? Y Claro. eso, o sea, Se los empiezan a datos, llenar los vacíos de información, ¿no? exacto, pues los llenan, aunque fíjate que lo grave fue en ese caso es que no se dieron ningún dato. No, las tendencias dicen, resultaron ciertas, ¿sí? Pero ya los empezaron a dar por hechos. Claro. Entonces, eso genera una incertidumbre y eso provoca que los partidos salgan equivocadamente a decir, no es cierto, yo gané, y que otros se queden callados y que eso no le hace bien. Justamente los controles rápidos se hicieron para evitar ese tipo de situaciones, ¿sí? Otros sistemas funcionaron, pero por ejemplo, si nos vamos a los estados, pues es muy lamentable que el PREP de la Ciudad de Ujú. México se cayera una Claro, y otra vez. Insisto, no hay fraude, no es que cambiaran los resultados, pero no es la pulcritud de los no procesos que ayuda. estábamos, Sí. estábamos acostumbrados. Eso es lo que cuenta. Alguien me pregunta, bueno, ¿y por qué para evitar lo de las dudas y el sospechesismo y todo eso, no cuentan todos los votos? Voto por voto, casilla por casilla, como gritaba Andrés Manuel en el 2006, ¿sí? Bueno, pues porque en el 2006 no se hizo porque la ley no lo permitía. Se reformó la ley y se pusieron 8 causales para poder abrir los paquetes si los partidos querían un montón de causales. Sí, en el Ujú. país teníamos nada más 3 causales. Bueno, ¿qué pasó ahora? El PRD pidió formalmente al INE que se hiciera el cómputo voto por voto, casilla por casilla. Lo apoyó el PRI, lo apoyó el PAN, lo apoyó Morena, ¿sí? Pero los consejeros electorales votaron que no, porque Ok. estarían violando la ley. Igual que nos pasó a nosotros en el 2006, pues los consejeros hoy tuvieron que votar que no, porque estarían invadiendo atribuciones de los consejos distritales. Eso se tendría que haber perdido en los consejos distritales, en los 300, y no lo hicieron. Ok. Entonces, yo creo que incluso en esto, que podría ser un poco polémico, el INE pues mantuvo la compostura, digamos. Ok. Este, Ay, no, qué impresionante, Arturo. La verdad, eh, todos los procesos, todos los momentos, todos los cuidados. Estamos por terminar el programa. A mí me parece que es muy importante hablar de la importancia del INE, de lo que representa para nuestra democracia, de los riesgos que podrían tenerse si descuidamos estas cosas. Digo, ya lo comentaste, no hubo la pulcritud, aún así el esfuerzo fue enorme, las y los ciudadanos voluntarios en sus manos cuidaron esta elección, los ciudadanos que quisimos fuimos a votar, digamos, muchas personas colaboramos porque se diera la elección, con sorpresas, con muchas cosas por cuestionarnos, tanto por el proceso completo como algunos temas del día, pero creo que es importante hablar de lo valioso que es un organismo como el Instituto Nacional Electoral y los locales y lo que tendremos que cuidar de aquí hacia adelante, ¿no? Déjame decirte en ese sentido que hay muchas críticas a Guadalupe Tadei. Yo mismo he sido crítica de muchas resoluciones y formas de actuar en el Consejo General. Hay una división clara al interior de los 11 consejeros del INE, pero como yo decía cuando yo era consejero, las elecciones salen bien a pesar de nosotros. ¿Por qué? Porque el INE tiene una estructura que se llama Servicio Profesional Electoral, que tiene una mística cosechada desde hace más de 30 años, que tiene una formación y capacitación permanente que les permite entender la valía de los valores democráticos. Y aunque en Ujú. oficinas centrales hagan o nosotros hubiéramos hecho errores importantes, la estructura sabe la importancia de cuidar cada paquete, de que la Ujú. elección salga bien. El riesgo mayor es que uno de los ejes de ataque del Plan C contra el INE es justamente desaparecer al Servicio Profesional Electoral. O sea, pon tú que eligen como quieran a los consejeros. Ujú. A los consejeros, sí. Si tocan la estructura
del Servicio Profesional Electoral, yo creo que estarían dándole en la línea de flotación, no nada más al INE, sino a la democracia mexicana. Así que sí hay mucho que defender. Se dice muy fácilmente por parte de Claudia Sheinbaum que lo que quiere es acabar con la reelección. Sí, nada más que la reelección implica tocar la composición de la Cámara de Diputados, y si toca la composición de la Cámara de Diputados, eliminan los plurinominales, y si eliminan los plurinominales, tenemos un sistema político completamente distinto. Sí, y eso tiene repercusiones en el INE. Entonces, no puedes tomar una decisión solamente así, sin involucrar a todo el sistema electoral. Sí, ahora, Arturo, una pregunta ya porque vamos a estar seguramente acercándonos al cierre del programa. Una pregunta porque, digamos, a pesar de que hay tanto por hacer en el contexto de INE, pero sobre todo Tribunal Electoral, impugnaciones, etcétera, etcétera, y los principales actores no tienen aún certificados, quiero decir, Claudia Sheinbaum como, digamos, presidenta, pero la transición sigue y en este contexto tenemos un anuncio de esta semana de que la semana que viene Claudia Sheinbaum va a anunciar su gabinete y ya va a empezar la transición. ¿Ya son tiempos para eso o tú ves aquí alguna inconsistencia, dado que aún no tiene esa constancia, digamos, presidencial? Pues mira, yo creo que cuando llegó Andrés Manuel, y empezó sus pláticas con el presidente Peña Nieto, inició una tradición de que estas cosas se pudieran hacer antes de que se tomaran las decisiones oficiales. En este caso, como también en el 2018, es tan evidente el resultado que pues es difícil. Eso, créeme, no ocurrió en el 2006. Pues no. Claro. Ni siquiera había espacio en medios Exacto. para eso, ¿no? Bueno, ahora, no me preocupa que anuncie el gabinete. Finalmente, si por alguna razón no llegara Claudia, pues simplemente pues, fueron nombres que se lanzaron al aire. Me importa que se están tomando decisiones. ¿Cuáles temas van a entrar en la agenda parlamentaria que inicia el 1 de septiembre, cuando Andrés Manuel todavía es presidente de la República? Sí, me preocupa que se estén haciendo ya reuniones prácticamente de Estado, que se cuidan mucho, no llamarlas así, pero con empresarios importantes, no de México, sino de Estados Unidos, que se reúna con los mexicanos, ¿de acuerdo? Y hay además ahí un símbolo o señales que también preocupan, ¿sí? Por un lado, sabemos que el peso se devaluó a partir del triunfo de Claudia y cayó la bolsa de valores. Ok, sí hay que levantar alarmas y tratar de resolver el problema. Cualquier estadista lo tendría que hacer, ¿sí? Pero lo que yo veo es que, por un lado, la presidenta, la candidata mayoritaria, Claudia, manda señales de tranquilos, vamos a discutir el debate y todo eso. Y el presidente, en la mañanera tras mañanera, dice: la justicia está por encima de los mercados, que se aguanten, están acostumbrados a los privilegios. Yo empiezo a ver que ahí, si no choque, hay al menos algún tipo de roce sobre lo que se deberá hacer. Y eso pues también habla de que Morena no es un partido monolítico y que pues tendrá que tomar decisiones importantes en el Congreso y demás. Si tú me preguntas qué esperaría yo de una estadista, yo diría: señores, entiendo estas preocupaciones, hay que esperar que el INE termine el proceso electoral, hay que nos diga cómo queda la Cámara, y si el Congreso de la Unión así lo decide, no yo, si el Congreso de la Unión así lo decide, pues yo impulsaré las que fueron mis propuestas de campaña, ¿sí? Y hablaré con la oposición, me reuniré con todos, pero no, la señal es: ya ganamos y vamos a gobernar como se nos dé la gana. Eso es lo que preocupa. Por eso mismo a mí me preguntan: oye, pero parece que Claudia tiene una actitud distinta. Yo lo que quiero son hechos. De acuerdo. No palabras. De lengua me como un taco. Muy bien, Arturo. Pues con esto vamos cerrando. Estamos muy de acuerdo. Digo, la verdad es que en una semana empezamos a ver estas señales que nos dejan con esa preocupación, ¿no? Yo creo que es muy importante remarcarle a la audiencia que nuestra democracia, que es frágil, se compone principalmente por seguir manteniendo esto de la competencia, de las elecciones justas, de la eficacia del voto. Eso es muy fundamental, pero también del conjunto de reglas que regulariza nuestra organización política. Y no debemos permitir que esas reglas se rompan, algunos
pues lo que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, sigamos observando, sigamos analizando, tenemos mucho que platicar y pues aquí nos estaremos viendo las siguientes semanas. Muchas gracias. Gracias a Y ti. cuídense mucho y nos estamos leyendo y los estamos escuchando también con sus comentarios en nuestras redes sociales, @Ciencias Sociales Tech. Muchas gracias. Hola, Somos Jaime Martínez Eva Guerra y Alicia Elizondo, y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.